Muy buenos días, les habla el doctor Julio César Grijalva. Gracias por la invitación. Quise contribuir con una charla sobre fibrilación auricular. Traté de resumir pues las guías europea, la americana y la brasilera, adaptada pues a nuestro sistema de salud. Espero les guste. Entonces es la arritmia sustentada más común en la práctica clínica. Todos ustedes se van a encontrar con ella en algún momento de su carrera, sea en urgencia o en el ambulatorio, y deberán saber cómo diagnosticarla y tratarla. Se caracteriza pues, por latidos auriculares desorganizados de alta frecuencia que producen un ritmo cardíaco rápido e irregular. Los pacientes que pasan esta arritmia tienen 5 veces mayor riesgo de padecer un SB que la población general. Esta arritmia está pues asociada a falla cardíaca por taquicardiomapatía, mayor mortalidad, episodios de enfermedad cerebral vascular. Dato interesante es que múltiples estudios en los que se realizó un electrocardiograma por otro motivo mostraron que estos pacientes tenían fibrilación auricular. Entonces es una arritmia realmente frecuente. También quería informarles o enseñarles que cuando tengan un paciente con un SB y le hacen un electrocardiograma aparece sinusal, pues no deben descartar esta arritmia, ya que el paciente puede estar haciendo paroxismos. Y en este caso, pues deben buscar la arritmia con Holter de 24, 48, hasta 72 horas si es necesario. Hay múltiples patologías que están asociadas a la fibrilación auricular. Entre ellas tenemos algunas causas cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, las miocardiopatías, las pericardiopatías, la enfermedad coronaria, la cirugía cardíaca, la estenosis mitral, enfermedades valvulares. Y entre las causas no cardiovasculares tenemos el abuso de alcohol, la enfermedad pulmonar, el EPOC, la enfermedad tiroidea, para lo cual siempre deben buscar con TSH, T4 libre. La Sociedad Europea de Cardiología la clasifica en FA de primera vez, FA paroxística cuando dura hasta 7 días, persistente cuando dura entre 7 días y un año, y aquí caen todos los pacientes que fueron cardiovertidos, ya sea eléctrica o farmacológicamente. La FA persistente de larga duración cuando dura más de un año, y la permanente cuando ya el médico y el paciente deciden ya dejarlo pues en fibrilación auricular y controlar la frecuencia ventricular. En el caso que el médico y el paciente decidan realizar nuevas intervenciones para volverlo a sinusal, deberá reclasificarse como FA persistente de larga duración. Tal vez una clasificación que me interesa que ustedes aprendan es esta y que la coloquen en sus historias clínicas, si la FA es valvular o no valvular. Se dice que es valvular cuando tienen una prótesis mitral, un reparo mitral o una estenosis mitral reumática. ¿Y por qué es importante? Porque el tratamiento anticoagulante cambiaría. En la FA valvular se trata con warfarina y en la FA no valvular con los nuevos anticoagulantes o con warfarina. El diagnóstico lo hacemos por electrocardiografía. Les traje pues aquí dos ejemplos. En la parte inferior tenemos un electrocardiograma normal y en la parte superior una fibrilación auricular. En la parte inferior tenemos la onda P, el complejo QRS, la onda T y el RR está regular. En la parte superior ya no hay onda P, sino que hay ondas F minúsculas con una frecuencia trial mayor de 400 y un RR variable. Entonces, bien, tenemos ausencia de onda P, aparecen las ondas F minúsculas, la frecuencia atrial es mayor de 400, el RR es variable y la frecuencia ventricular está entre 100 y 180 latidos. Si ven que un paciente tiene una frecuencia ventricular mayor de 200 latidos por minuto, deben pensar en preexcitación y en este único caso está contraindicado la medarona, los beta bloqueadores, los antagonistas de calcio y la digoxina. Y también pueden encontrarse con FA bloqueada, donde se encontrarán con ondas F minúsculas, el RR regular y pacientes estarán bradicárdicos. Entonces aquí les traje pues tres ejemplos. Sé que hay estudiantes, entonces vamos a mirarlo con calma. Aquí arriba tenemos una fibrilación auricular, donde tenemos ausencia de onda P y un RR variable y una frecuencia atrial mayor a 400. Aquí tenemos una frecuencia atrial entre onda F mayúscula y F mayúscula cerca de 300, o sea que está menor de 400, ¿sí? Y un RR regular. Pero no pueden hacer la diferencia solamente por el RR regular y que aquí está variable. Deben hacerla por la frecuencia atrial, ya que la frecuencia atrial aquí es mayor de 400 y aquí menor de 400. Eso también se le conoce como dientes de sierra. Ok.
Aquí abajo tenemos una FA bloqueada. Tenemos una bradicardia, ondas F y un RR regular. Entonces en este caso solamente colocamos marcapasos de tipo VBI con un solo electrodo en ventrículo derecho, pero antes de eso hay que descartar que no tenga una causa secundaria como una sobredosis de los medicamentos que utilizamos para bajar la frecuencia ventricular. Dentro de los síntomas se encontrarán los pacientes que lo que más refieren es palpitaciones, disnea, pero el paciente puede debutar con angina, síncope, directamente con un SB o estar asintomático. Con esta diapositiva quería mostrarles cómo se calcula la frecuencia ventricular. Sí, a pesar que este ejemplo es de un flúter, pues sirve para entender. Lo que hacemos es contar 6 segundos en el electrocardiograma, que equivalen a 30 cuadros. Entonces aquí les delimité los 30 cuadritos y contamos los complejos QRS que hay en esos 6 segundos. En este ejemplo hay 7 complejos QRS, lo multiplicamos por 10 para que nos dé un minuto y encontramos la frecuencia ventricular que está en 70 latidos por minuto. La clasificación ERA la utilizamos para saber los síntomas de esta enfermedad. Le decimos que el paciente tiene un ERA 1 cuando no tiene síntomas, 2A cuando los síntomas son leves, 2B cuando son moderados, 3 cuando son graves y 4 cuando son incapacitantes. Entonces, antes de hablar de los SCORE, debo hacer un preámbulo porque sé que hay estudiantes. Sabemos que esta patología se asocia con un mayor riesgo de padecer un SB, ¿cierto? Por lo cual muchos de estos pacientes deben ser anticoagulados. Entonces vamos a utilizar unos SCORE para saber qué pacientes tienen mayor riesgo de formar un trombo y como van a recibir anticoagulación debemos utilizar también otros SCORE para saber qué pacientes tienen mayor riesgo de sangrados. Entonces empecemos con estos. Estos son el CHAS-2, el CHAS-VASc, el ATREA y el ABC son los más frecuentes. Estos que están en esta diapositiva se utilizan para saber qué paciente tiene mayor riesgo de hacer un SB. ¿Cuál es el que más utilizamos? Este, el CHAS-VASc. Y es muy simple. Le preguntamos al paciente si es hipertenso, si es diabético, la edad, si tiene disfunción ventricular y vamos sumando estos puntos que están aquí. ¿Ok? ¿Y cuál es la aplicación de esto? Pues si les da 0 puntos no hay necesidad de anticoagularlo. Si les da 1 punto ustedes deben considerar la anticoagulación. Si les da 2 o más tienen que anticoagularlo. Entonces, ¿con qué lo van a anticoagular? Con warfarina, en el caso de la FA, que la FA sea valvular, o con warfarina o los nuevos anticoagulantes cuando la FA no es valvular. Y estos son los scores que utilizamos para ver qué paciente tiene mayor riesgo de hemorragias. El que más utilizamos es el Hasbled. El ATRA y el Orbit también están ahí, pero el que recomienda la guía europea por lo menos es el Hasbled. Me parece fácil de usar. Eh, los, los, los puntajes y las preguntas son similares al score anterior. Y aquí cuando le dé más de 3 puntos no contraindica la anticoagulación, pero sí deben tener mayor riesgo, mayor cuidado con estos pacientes por el riesgo. Entonces deberán controlar mejor la presión arterial, evitar los AINES, evitar el consumo de licor, tal vez un control más estricto con ellos, el acompañamiento familiar es importantísimo. No voy a discutir cuál es mejor de los scores, solamente les digo lo que usualmente hacemos y las recomendaciones de la guía. En los casos en que tengan dudas de si anticoagular o no, ustedes podrían tal vez realizar un ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Y mirar la morfología de la auriculeta. Sabemos pues que morfologías como la chicken wing embolizan menos, las otras pues embolizan más. O tal vez utilizar los SCORE en los cuales se incluyen biomarcadores. Tal vez esa sea una opción. Dentro de las presentaciones posibles, ustedes se podrán encontrar con pacientes en consulta externa que estén sintomáticos o asintomáticos, ¿sí? Estando asintomáticos pueden consultar por otro motivo y usted lo encontró arrítmico, pide el electrocardiograma y ahí está la FA. En los casos que estén sintomáticos, ustedes los pueden derivar a urgencias. En el caso de urgencias, pueden encontrarse pacientes que tengan FA de inicio reciente, que estén estables o inestables, eh, y en el caso que sea inestable, ustedes deben cardiovertirlo.
Sí, la cardioversión hay varias formas, hay farmacológica con propafenona, amiodarona, o la eléctrica que tiene mayor tasa de éxito, ¿sí? Dependiendo del caso y dependiendo de las condiciones del paciente, usted tomará la decisión. Eh, Cuando el paciente yo lo encuentro inestable, yo le hago la cardioversión eléctrica. Ahora puede encontrarse también con pacientes de FA de larga data, ¿sí? Que por algún motivo tienen alta frecuencia ventricular, dejaron de tomar sus medicamentos, o una infección, o un desorden hormonal, infarto. En este caso, llevarlos a sinusal es un poquito más difícil, ¿sí? Por el tiempo que lleva esta arritmia, o de pronto por la remodelación del atrios, atrios muy grandes, es más difícil llevarlos a sinusal de nuevo. Entonces, vamos a suponer que tengo un paciente con una FA estable en urgencias menor de 48 horas, ¿sí? Menor de 48 horas, usted puede asumir que él no tiene trombo en la auriculeta. Entonces, lo hepariniza, lo cardiovierte, previa sedación, previa analgesia, y le quedarán dos opciones. Si él vuelve a sinusal o si él queda en FA. Si él vuelve a sinusal y no tiene factores de riesgo cardiovasculares, no necesita anticoagularlo más. Si tiene factores de riesgo cardiovascular, usted podrá anticoagularlo mínimo un mes. ¿Y de qué dependerá que él continúe anticoagulado? De los scores previamente mencionados. ¿Ok? Ahora, si él queda en FA, usted puede hacer un segundo intento previo uso de amiodarona. Eh, entonces, en ese caso, si él queda en FA, si él persiste en FA, usted ya le recomendaría que tal vez dejara al paciente en FA e intentara llevarlo a un control de frecuencia en vez de a un control de ritmo. En el caso de que la FA sea mayor de 48 horas, lo que hacemos es ver un ecocardiograma transesofágico y vemos si no hay trombo, lo cardiovertimos, si hay trombo, lo anticoagulamos 3 semanas, luego después de las 3 semanas le pedimos un ecocardiograma transesofágico y si no hay trombo, lo cardiovertimos. Si hay trombo, se recomendaría anticoagular y dejarlo en control de frecuencia en vez de control del ritmo. Y como sé que muchos de ustedes van a estar en rural o en un lugar donde no hay ecocardiograma transesofágico, entonces se puede anticoagular 3 semanas y cardiovertir. El ecocardiograma transesofágico, les traje una imagen que tal vez les va a gustar. Este es un ecocardiograma transesofágico. Aquí pueden ver el atrio izquierdo, contraste espontáneo, la auriculeta, el trombo, la válvula aórtica. Entonces este paciente queríamos cardiovertir, le hicimos el ecocardiograma transesofágico, vimos que tenía trombo, entonces decidimos anticoagularlo 3 semanas. A las 3 semanas se repitió, no había ningún trombo. Ahí fue que lo cardiovertimos y afortunadamente pasó a sinusal porque, como sabemos, en atrios muy grandes es difícil que ellos vuelvan a sinusal. Dentro de los fármacos que utilizamos en urgencias, les traje los más frecuentes. Tenemos la heparina con sus dosis, la enoxaparina, la warfarina, ¿sí? Los no anticoagulantes. En el caso que ustedes tengan un paciente con warfarina, que es el mismo Coumadin, eh, cuando lleguen al ambulatorio y el paciente llegue con INR, deben saber que el INR debe estar entre 2 y 3, ¿ok? Eh, Medicamentos como el metoprolol lo utilizamos en dosis de 5 miligramos en bolo intravenoso. La dosis se puede repetir en caso necesario. Lo utilizamos para bajar la frecuencia ventricular de los pacientes y en el ambulatorio encontrarán dosis de 50 miligramos cada 12 horas, de 100 miligramos cada 12 horas. Amiodarona, la guía la recomienda con 300 miligramos en 250 ml de destroza agua destilada al 5%. La impregnación se considera cuando están en 8 gramos de dosis total acumulada. Siempre es mejor por vía central para evitar la flebitis. El mantenimiento en el ambulatorio usualmente es de 200 miligramos al día. Propofol 3 o 4 cc que equivalen a 30 o 40 miligramos para sedación. El fentanilo. Y recuerden que esta cardioversión eléctrica pues causa dolor. Algunos pacientes lo reportan como si fuera una patada de un caballo. Entonces siempre hay que darle analgésico. Este es el más utilizado. 2 ml que queden a 100 microgramos. Recordar que se aplica lento por la posibilidad de tórax leñoso. Les traje esta imagen de midazolam, que es el mismo Dormicum, ¿sí? Porque en urgencias encontramos las dos presentaciones y a veces nos acostumbramos a formular por ml y entonces 2 ml aquí serían 2 miligramos, 2 ml aquí
serían 10 miligramos. Por esa razón tienen que conocerla, familiarizarse con estos medicamentos, conocerlos y saber cómo manejarlos y tener cuidado.